Vamos a echarle un poco de cerebro al tema del lenguaje inclusivo. Y justo por eso, algunas palabras de advertencia. La explicación que a continuación voy a desarrollar está fundamentada específicamente en la lingüística. Para algunos debería ser obvio que si vamos a hablar de lenguaje inclusivo, tal vez habría que asomarse a la disciplina que se encarga del estudio, precisamente del lenguaje. Lingüística, lenguaje, lenguaje, lingüística. Por evidente que esto parezca, sí es inverosímil que haya personas que hablan acerca de ello, que defienden alguna postura relativa al tema e incluso se pelean por esto, sin estar debidamente informados acerca de todo lo que entra en el juego cada vez que hablamos de lenguaje inclusivo, cada vez que lo practicamos o cada vez que argumentamos acerca de él. Entonces, el objetivo principal de este video es sencillamente mostrarte esos elementos que están sobre la mesa cuando hablamos o empleamos el lenguaje inclusivo. Mi intención no es que dejes de hablar de la manera en la que lo haces o que ahora tengas que hablar de una manera en la que no lo haces. Para nada. Si a partir de esta información tomas alguna clase de decisión acerca de la manera en la que te comunicas, pues bien por ti, no es asunto mío. Comencemos con una idea medular que nos va a ayudar a construir el resto del conocimiento, ¿vale? El concepto de sexismo no puede ser aplicado a la gramática. Claro está que podemos argumentar que un discurso es sexista, pero esto va a ocurrir porque la persona que emite el discurso ha decidido inclinar el significado de su mensaje hacia ese lado, pero no es por la gramática. Pongamos un ejemplo muy obvio y también muy sencillo. Cada vez que hacemos una acotación acerca de uno de los sexos, que no haríamos cuando hablamos del otro de los sexos, estamos siendo sexistas, por definición. Punto. Si alguien dice, oye, qué bien manejas tu automóvil y eso que eres mujer, está siendo sexista, claro. Pero también lo es el que dice, oye, pero qué bien expresas tus sentimientos más profundos y eso que eres hombre. Está claro que en ambos casos, el que pronuncia estos mensajes está discriminando a uno de los sexos en función de alguna característica. Más allá de que esta discriminación sea correcta, sea precisa, adecuada o incluso útil, por definición, el mensaje es sexista. Punto. Sin embargo, la razón no es la gramática. Quiero añadir aquí que la palabra discriminación ha sido muy discriminada. En realidad, cuando la utilizo aquí, a lo que me estoy refiriendo es al hecho de seleccionar a la información a partir de la exclusión. ¿De acuerdo? Con esta acepción, entonces, podríamos argumentar que un discurso sexista no necesariamente es malo. A veces no pasa de ser una descripción a partir del sexo de las personas a quienes nos referimos. A veces es el elemento que utilizamos para justificar un punto de vista, pero no necesariamente es reprobable o moralmente cuestionable, ¿ok? Por poner un ejemplo burdo, pero espero didáctico, podríamos argumentar que las mujeres son más disciplinadas que los hombres porque son más ordenadas. Este es un argumento sexista en tanto que estoy haciendo una clasificación de la información y al hacerlo estoy excluyendo a alguno de los sexos en función de una característica. Y esto puede ocurrir aunque los hombres estén de acuerdo con el argumento,
aunque ningún hombre salga herido tras escuchar este argumento, o incluso que alguna disciplina compruebe de alguna manera que efectivamente las mujeres son más ordenadas que los hombres. ¿Me explico? En este argumento estoy discriminando, pero no necesariamente es algo malo. Habiendo entonces hecho esa explicación semántica acerca del empleo de la palabra discriminación, volvamos al tema que nos interesa aquí. He dicho que la gramática no es sexista. He dicho que si un discurso es sexista, no lo es por la gramática. ¿Cuál es mi trauma con la gramática? ¿Por qué gramática por aquí y gramática por allá? Lo que pasa es que cuando alguien ha sugerido o ha pretendido imponer el empleo de este lenguaje inclusivo con el afán de defender esta equidad de género, que hay que decir, lingüísticamente deberíamos decir equidad de sexo, lo ha hecho a partir de la sugerencia o la imposición de un uso específico de nuestra gramática. El caso más famoso y el que casi todas las personas asocian con este lenguaje inclusivo consiste en duplicar o desdoblar el discurso a partir del género gramatical para expresar esta supuesta igualdad y este supuesto respeto. Mexicanas y mexicanos, amigas y amigos, etc. Lingüísticamente, este esfuerzo es innecesario porque el género gramatical no corresponde al sexo. Lo voy a decir ahora de una manera un poquito más académica, pero necesaria para esta explicación. El género es una propiedad lingüística en ciertos idiomas, pero no tiene una necesidad lógica en la relación con el sexo biológico de las entidades a las que nos referimos con dichas lenguas. Es una convención lingüística indiferente al sexo. Dicho más fácil, el género es una característica arbitraria en algunas lenguas y al mismo tiempo es un recurso que utilizamos para categorizar a los objetos de los que hablamos. Por razones más o menos obvias, el género gramatical sí puede coincidir con el sexo cuando éste es adjudicable, pero no hay una correspondencia lógica. Hay que decir que de hecho esta coincidencia entre género gramatical y sexo ocurre en un porcentaje bastante menor de lo que la gente supondría. El caso más popular es el de las entidades animadas de la realidad. Por ejemplo, niño, niña, maestro, maestra, Emilio, Emilia, el anarquista y la anarquista, perro, perra, gato, gata, etc. Sin embargo, por ejemplo, cuando decimos el radio y la radio, claramente estamos haciendo una distinción de género, pero que nada tiene que ver con el sexo de estos objetos. Sencillamente son palabras que significan cosas distintas y sucede que es el género gramatical el que nos avisa que se trata de palabras distintas. Sucede lo mismo con pares de palabras como la cometa y el cometa, la cólera y el cólera, etc. ¿Por qué las cosas son así? Realmente nadie lo sabe con certeza. Lo único que sabemos es que el uso de esta distinción de género en estos muchos casos simplemente se filtró y se combinó dentro de lo que conocemos como gramática. Entonces, repito, el género gramatical es arbitrario e indiferente al sexo, al menos lógicamente hablando.
Te pongo otro ejemplo de esta arbitrariedad, los adjetivos. En algunos de ellos es obvio que podemos hacer una distinción de género que puede coincidir con el sexo del que estamos hablando. Alto, alta, flaco, flaca, blanco, blanca, rojo, roja, etc. Sin embargo, en las mismas categorías calificativas hay adjetivos que no cuentan con una marca de género, como grande, como café. Entonces, el género gramatical es una convención arbitraria y es indiferente al sexo. ¿Por qué el sustantivo agua es de género femenino y sin embargo no decimos la agua? ¿Por qué el sustantivo mano es de género femenino a pesar de que acabe en o? ¿Por qué el sustantivo camión es de género masculino, pero el sustantivo pasión es de género femenino? Estos y muchos misterios se resuelven con una frase apoteósica. El género gramatical es arbitrario y no tiene nada que ver con el sexo. Ahora sí, volvamos a esta práctica del desdoblamiento del género en el discurso para poder apuntar algunas cosas que probablemente la gente que lo usa o que lo critica no está considerando. Cuando alguien te pregunta, ¿cómo están tus hijos? ¿Qué entiendes? Lo más probable es que entiendas que te están preguntando acerca de la totalidad de tu progenie. Es decir, esperan una respuesta acerca de tus hijos y de tus hijas. Por supuesto, si los tienes. ¿Qué verifica este tipo de ejemplos en particular? Que el género gramatical masculino es indiferente. De hecho, y para colmo de algunos, el género gramatical que pragmáticamente puede servir para discriminar, es decir, y recuérdalo, para excluir la información, es el femenino. Y espero estar siendo muy claro para este momento. No estoy diciendo que sean las mujeres las que pueden discriminar. Ya explicamos al inicio de este video que cualquier persona puede discriminar con su discurso. Aquí en realidad estoy hablando del género gramatical femenino, que es cierto y como veremos a continuación, puede ser empleado exitosamente para excluir. Cuando alguien te pregunta, ¿cómo están tus hijas? ¿Qué entiendes? Lo más probable es que entiendas que la otra persona te está obligando a excluir a tus hijos de la respuesta, si es que los tienes, por supuesto. ¿Por qué? Porque el género gramatical femenino excluye. Por todo esto, espero que quede claro cómo desde esta perspectiva lingüística, la batalla por la equidad no debería darse en el terreno de la gramática. Punto. Bueno, muchacho, pero por algún lado hay que comenzar, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Hay que comenzar por algún lado, que este sea la sociedad. Y tengo dos líneas de razonamiento para argumentarlo. La primera es que un cambio en las palabras no cambia la realidad. Si eres mujer y te dicen ingeniera, tal vez esté bien, si es que así te lo parece. Sin embargo, si eres mujer y te dicen ingeniera, pero no tienes las mismas oportunidades que un ingeniero, no te tratan igual que a un ingeniero, no te pagan lo mismo por el mismo trabajo que a un ingeniero, o incluso más si es que tienes una mayor capacidad que un ingeniero, entonces, que te digan ingeniera no es más que una vil y llana hipocresía. Es una burla, es cinismo. Sí es verdad que si te dicen ingeniera,
Esto podría cambiar la manera en la que percibes la realidad. Por ejemplo, podrías sentirte un poco mejor, podrías sentirte igual que los demás. Sin embargo, que te digan ingeniera no va a cambiar mágicamente eso que llamamos realidad. De hecho, en la mayoría de los casos, desafortunadamente, este empleo del género gramatical solo sirve para enmascarar la realidad con el beneficio secundario de ser correcto. Cada vez que el licenciado Eustaquio Revillagigedo se dirige a los empleados de su empresa y dice: amadas compañeras y amados compañeros, tranquiliza su conciencia, se hace a la idea que está siendo equitativo en términos de género y no permite que María ascienda de puesto porque es mujer. El peligro del lenguaje inclusivo es precisamente este. Para la mayoría, el lenguaje inclusivo consiste únicamente en cumplir con una moda estilística que encubre, que oculta el gravísimo problema de desigualdad e injusticia social. ¿Quieres conocer el colmo de todo esto? Porque hay una ironía cruel detrás de esto. El uso de este lenguaje inclusivo no es consistente. Te pongo un par de ejemplos. Si vas a hacer referencia a los maestros, más te vale decir maestras y maestros. Si vas a referirte a los mexicanos que se comportan con honestidad, más te vale decir mexicanos honestos y mexicanas honestas. Estos ejemplos son muy lindos y muy románticos. Sin embargo, si vas a hacer referencia, por ejemplo, a los secuestradores, no tienes que decir a los secuestradores y secuestradoras de nuestra sociedad. No, con secuestradores es más que suficiente. Ahí no necesitamos lenguaje inclusivo, ¿verdad? Si vas a criticar a los diputados que roban, no tienes que decir: por eso me dirijo a ustedes, diputados ladrones, y a ustedes, diputadas ladronas. No es necesario hundir el dedo en esa llaga de la equidad. Ese es el peligro del llamado lenguaje inclusivo, que no sirva como base de un cambio social, sino que solo sirva como tapadera de lo que sabemos que no vamos a poder cambiar por desdoblar el género gramatical. La segunda razón es que a lo largo de la historia, este tipo de iniciativas lingüísticas fallan en ser perdurables y por ende fallan en provocar el cambio social que probablemente fungió como semilla de dicho cambio lingüístico. Hay que recordar aquí que el lenguaje es un conjunto de convenciones sintácticas, semánticas, pragmáticas, de orden social y que para ser establecidas muchas veces tuvo que pasar mucho tiempo para ello. Entonces, el lenguaje no es como un código de leyes que un gobierno podría cambiar de la noche a la mañana por decreto y que los ciudadanos nos veríamos obligados a seguir a rajatabla. El lenguaje tampoco es como un código moral familiar que las personas de hecho sí podemos cambiar con cierta rapidez y facilidad de la noche a la mañana. Los cambios en la gramática suelen tomar tiempo, suelen ser lentos. Y no porque un grupo de personas, por numeroso que éste sea, lleve 5 o 10 años diciendo amigues, todes, querides, va a tamizarse, a incorporarse y a establecerse dentro de estas convenciones. Es justo por esto que argumentos del tipo: ¡ay, muchacho, ¿qué no sabes que las reglas gramaticales fueron inventadas por hombres? ¿Por eso el lenguaje es machista? En realidad son argumentos absurdos y reflejan una profunda ignorancia acerca de cómo se han establecido las reglas gramaticales.
Ahora bien, lo opuesto, es decir, que un cambio social impacte en la manera en la que empleamos el lenguaje, eso sí ha ocurrido, vaya que ha ocurrido. Por poner un ejemplo reciente, el desarrollo tecnológico vertiginoso que estamos viviendo nos ha obligado a hacer adaptaciones relativamente rápidas en nuestro lenguaje. Hoy en día decimos y hemos convenido decir, voy a googlearlo, voy a tuitearlo. En el momento en el que estoy filmando este video, la Real Academia todavía no acepta el verbo googlear dentro de su diccionario oficial. Sin embargo, el verbo tuitear ya está. Independientemente de su anexión al diccionario oficial, queda claro que estos cambios ya son convenciones sintácticas, semánticas y pragmáticas y que fueron promovidas por un cambio de orden social. Para regresar al tema que nos ocupa aquí, hoy en día, en la medida en la que nos hemos vuelto más conscientes acerca de cómo el sexo como factor de discriminación para hacer distintas categorizaciones es irrelevante e innecesario, nuestro lenguaje también ha cambiado paulatinamente. Cuando yo era niño, decirle a un niño, corres como niña, era claramente un insulto. Sin embargo, hoy en día hay muchos niños que al escuchar una frase como esta, no serían capaces de entenderla como tal. Quiero insistir acerca de la naturaleza de esta exposición. Como muchos otros, reconozco el gravísimo problema de desigualdad e injusticia basado, entre otras cosas, en esta discriminación a partir del sexo. Es solo que, al menos desde una perspectiva lingüística, el respeto, el reconocimiento, la igualdad y la equidad no van a ser conseguidos únicamente con este desdoblamiento del género gramatical y del cumplimiento de estos formulismos de la moda políticamente correctos. Como ocurre en otros diversos contextos, el promover un cambio social de esta magnitud requiere de esto, ¿cómo se llama? Esto que hacemos los papás, lo de la escuela, ¿cómo? Educación. Educación, claro. Educación para que todos, independientemente de nuestro sexo, seamos capaces de reconocer al otro y demostrar este reconocimiento no solo con nuestro lenguaje.